Hay algo más dulce de conocer y oír que una oración exonerada y elegante, de graves sentencias y graciosas palabras. Marco Tulio Cicerón. Capítulo 1. Razón de este ensayo. El hombre es su palabra. Ella lo concreta y lo define. Es su retrato, su imagen fiel. Cada hombre nace con ella, con la suya precisamente. La palabra revela el color del alma, la naturaleza del pensamiento propio, la identificación de las emociones. Por la palabra se expresa el espíritu. Por eso el verbo es júbilo y el silencio tristeza, soledad y nostalgia. Hay más. El hombre saltó el espacio-tiempo que lo separaba, Homo silvestris, cuando principió a hablar. Probablemente el hombre primitivo se entendió mediante silencios, quizá después sonidos guturales, gruñidos, señas, hasta que las primeras palabras rompieron la distancia e iluminaron el aire. La vida adquirió entonces plena conciencia. Se desvaneció el caos, se desmoronó la soledad. Todavía hoy, el individuo que no habla, que no se hace comprender, anda sonámbulo, exiliado, gravemente ausente. Hablar, por esto, no constituye un ejercicio tangente, es la vida misma. ¿De qué nos serviría la inteligencia? ¿Qué función representaría la sensibilidad? ¿Para qué la emoción, si no hubiera una forma de expresarlas? Hablo, por ello existo, porque el pensamiento necesita de la palabra para manifestarse. Una emoción callada es una emoción suicida. Con razón nos enseñó el maestro Horacio Zúñiga. La palabra es el cauce de la idea y de la imagen. Es la que lleva el agua azul del cielo y la linfa iridiscente de la imaginación. Río luminoso que conduce en sus ondas elásticas el tulipán del sol, la magnolia de la luna y las azucenas de luz de las estrellas. Sin la palabra, ni la idea ni la imagen existirían, por más que existiesen en potencia. Puesto que hablar es vivir o patentizar que se vive, es decir, hablar es ser presencia, como existir es ser esencia y morir es ser silencio. Horacio Zúñiga concluye el prólogo de su libro Ideas, Imágenes, Palabras con este bello apotegma. El silencio es la sombra del sonido, como sombra es el silencio de la luz. Confieso que este ensayo nace al amparo del recuerdo de 3 maestros. Los 3 influyeron en mi vida. Fueron 3 árboles frondosos, nido de pájaros y de auroras. Los 3 me llevaron de la mano por la selva de los libros. Romano Muñoz contagiaba su salud espiritual, su amor a la alegría de ser, su devoción a la filosofía existencial. Horacio Zúñiga nos encaminó por el misterio de la oratoria, lengua de maravillas, milagro del ritmo verbal. Miguel Jiménez Igualada nos inundó de bondad y de ternura. José Romano Muñoz, en su clase de ética en la generación de preparatorianos 1920-1924, con su cátedra fácil, amable, discreta, sabia, nos introdujo en la amistad de Platón, de Pascal, de Bergson, de Nietzsche, de Ortega y Gasset y de 1000 libros más. Iba con nosotros al café de chinos de Alfonso, reía con nosotros en las carpas de barrio, convivía inquietudes y afanes juveniles. Horacio Zúñiga nos volvió serios, con su disciplina ascética, su timidez, su soledad creadora y sobre todo su aire de Savonarola. Allí en su estudio en las calles de la colonia Guerrero, atrincherado tras de sus libros, estremecido de elocuencia, como una enorme hoguera donde ardían al conjuro de sus discursos improvisados sobre cualquier tema. Fuimos un grupo aturdido de adolescentes, pero despertamos a la cultura y por encima de ella, o dentro de ella, despertamos a la elocuencia. Ya maduro, entrado al otoño, conocí al maestro Jiménez Igualada. Sacudió la vida, la rehizo y nos lanzó al mundo de las ideas libertarias. Y no es que dogmatizara, ni siquiera nos aconsejó.
es que, como para él, el anarquismo fue siempre conducta. Una conducta armónica, lejos de la violencia, dentro del amor, de la bondad, de la ternura, de la belleza. Tomó nuestras existencias y sin proponérselo, las remodeló completamente. Sí, debo confesar que este ensayo surge al calor de sus palabras trémulas de cariño. El gigante de pensamiento, el varón de carácter forjado en los campos de concentración, en el peligro, en la necesidad y hasta en el hambre, era sentimental y sensible hasta las lágrimas. Miguel Jiménez Igualada ha sido el último orador cabal, íntegro, total que he conocido. Cuantas veces lo invité a hablar, a pesar de sus años y de su respiración ya fatigada, con el pulmón roto, su verbo electrizaba a sus auditorios y los jóvenes, pese a su clima turbulento, se le entregaron amorosamente, ellos también colgados de una lágrima. Esto lo presencié particularmente cuando, sin tema fijo, se dirigió a los normalistas y al finalizar su peroración, varias señoritas lloraban profundamente conmovidas. Por esto es que he dedicado este ensayo a la memoria de los 3 maestros, amigos, guías, para emplear exactamente la fórmula con que Dante recibió a su maestro Virgilio. De mi compañera Alicia Pérez Salazar, madre de mi hijo Arturo, solo repetiré que ella es la albacea de mi corazón. Este estudio no aspira a convertirse en texto. No es un manual para que el lector aprenda a hablar en público. Ningún libro puede cumplir esta tarea. Estas hojas son el resumen intrascendente de una serie de divagaciones en torno a la oratoria. Son variaciones sobre un mismo tema, la palabra. Las glosas que vas a escuchar son estados del alma, altos en una aspiración poética, el diario discontinuo de quien por vocación y además por azares del destino pasó sus días hablando en público y sus noches a la luz de la lámpara de que habla Plutarco, iluminando la sombra de Demóstenes, leyendo y meditando. En la existencia no tuve tiempo de acumular tesoros, pero guardé celosamente discursos y poemas. Estas líneas son apenas un fragmento de la biografía de mi discurso. Creo que cada hombre nace con un discurso a cuestas. Hay quien lo dice a tiempo y puede morir feliz, con una muerte a su medida. Pero hay quien trae esta palabra no dicho persiguiéndolo como alma en pena. Hay quien infortunadamente traicionó su palabra, la vendió por 30 monedas y después anduvo vagabundo sin valor para ahorcarse de un árbol redentor. ¿Quién que es no conoce a estos oradores, mercaderes en el templo del verbo? Parece que se escuchan las palabras del poeta. La palabra es casa de verdad, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. De aquí que lo importante para cada quien es expresar genuinamente lo que trae dentro, lo que es, no lo que pretende ser o lo que lo obligan a ser. Cada individuo tiene el compromiso de ser auténtico, porque la autenticidad es la condición básica de los oradores. Cuando un hombre da su palabra a los demás, se da entero, sin reservas ni recámaras ocultas. Se entrega. Es su palabra de hombre, como hombre, su palabra para otros hombres. Suponer que falsea o esconde su palabra es dudar de su hombría, y peor aún, poner en tela de juicio su hombría de bien. Digamos que el orador vive plenamente su individualidad, que la manifiesta mediante sus discursos, pero que, además, supera esta individualidad en cuanto en contacto con otros seres, comparte con otros hombres, sus hermanos, sus pensamientos, sus emociones, sus ideas, y no solo esto, sino que convive con sus hermanos los azares de la existencia del prójimo. De otro modo, el orador, a fuerza de hombre, practica el verso del esclavo Terencio, el filósofo, y nada de lo que sucede a sus hermanos le puede ser indiferente. Entonces, como el hombre no es una isla, el orador dice desde la tribuna su palabra, la justa, la adecuada.
la que llega a la medida del tiempo-espacio que la requiere. Esto de la palabra tiene sus altibajos. Durante años se pensó que había palabras poéticas, sabias, cultas, y enfrente palabras populares, prosaicas, vestidas de vulgaridad, de plebeyez. Ahora tenemos la convicción de que no hay sino una sola palabra, la necesaria, y que ésta no tiene sangre azul ni pergaminos de nobleza. Sale del pueblo, llega a las universidades y vuelve por distintos caminos al pueblo mismo. Cada palabra conserva su universo secreto. El problema radica en quien la busca, la selecciona, la dice. No se trata por ello de inventar nuevas voces que traduzcan nuevas emociones o nuevos estados de conciencia. El diccionario está ahí, frente a nosotros, ahito de vocablos y de términos que no usamos en su enorme mayoría, y lo único que tiene que hacer el escritor o el orador es localizar la palabra cabal que corresponda a la intención buscada. Tampoco se trata de emplear voces altisonantes, y esto no es por espíritu pacato o por hábito moralista, sino por un escrúpulo de buen gusto. No creo que las maldiciones, las llamadas groserías, añadan fuerza, vigor, elegancia, profundidad, vaya, ni siquiera colorido, a la cláusula que se emplea. Una voz se justifica plenamente cuando es indispensable y sirve a un objetivo determinado. La profusión de estas voces, carceleras, patibularias, de cuartel o de mercado, tienen una misión: escandalizar al ingenuo lector, espantar a los burgueses, irritar a las mentes sencillas, hacer temblar a las monjas y a las viejitas. Los jóvenes sonríen despectivamente. No creo que este lenguaje les sirva como afrodisíaco. ¿Cómo dirá el orador su palabra? Pues de la misma manera como la diría cualquier hombre. La palabra exige énfasis, dulzura, tristeza, coraje, en cuanto cada voz refleja un estado de ánimo, una fuerza de conciencia, una voluntad de intención. Así, nadie podrá dictar leyes acerca de este tema, que sería tanto como obligar al hombre a vivir según determinado molde. Y para esto no hay normas. La vida escapa a las fórmulas. Es algo cambiante, movible, dinámico, en revolución permanente. La vida es, como quería Goethe, una metamorfosis maravillosa, o un devenir sin interrupción, como sentenció Bergson en su evolución creadora. El orador dice desde la tribuna su palabra con sencillez, conversa en voz alta, comunica sus puntos de vista. No ordena, no coacciona, no aconseja, puesto que cada consejo implica en cierta medida la idea de la superioridad de quien lo ofrece, y menos aún predica la violencia o la disciplina o la obediencia a los oyentes. Todo discurso tiene su asiento en el respeto recíproco, en el reconocimiento de la dignidad de los que forman el auditorio. El orador se limita a decir su verdad y deja a sus oyentes que decidan de acuerdo con su conciencia. Y es que el orador no se juzga a sí mismo por encima de los demás, a pesar de la tribuna, sino que reconoce sus cualidades al par que sus limitaciones, y puesto que no se autovalora como el poseedor de las tablas de la ley, ni como el Mesías esperado, en su calidad de ser sencillo sin malicia cual ninguna, como dicen los paisanos del pueblo, ocupa con decoro su puesto sin sobrepasarse ni menoscabarse en alguna forma. El orador dice lo que tiene que decir y con esto cumple con su deber. Hace honor a su palabra, la respeta, la mide, la pondera. Pretende muy adentro que por medio de su discurso se hagan mejores sus hermanos, y en esta virtud se recata severamente para que sus palabras no sean estímulo de bajas pasiones, de cóleras infecundas o de odios estériles. El orador, por serlo, adquiere un compromiso moral. No es precisamente que esté sujeto a un código de normas profesionales, es más bien una responsabilidad personal. Cabe decir que cada quien ha de estimarse a sí mismo lo suficiente para no cometer actos indecorosos o nocivos. De otro modo, que cada quien ha de cuidarse estrictamente para no proferir frases de las que luego
pueda arrepentirse. Es una moral individual, sin normas. Es la conducta lo que doctora al orador. Y está bien que así sea, puesto que la palabra es la que corrobora la hombría. La sabiduría popular usa expresiones sintomáticas al respecto. Dice, este es hombre de palabra. Con ello pretende asegurar que es hombre de verdad, hombre cabal. Otras veces el término connota al propio compromiso. Te doy mi palabra, significando que es lo que más se puede presentar como garantía, como aval. Ya en el área de lo despectivo, la gente lapida con esta aseveración cuando se refiere a alguien en que no es posible confiar. No tiene palabra. La palabra, entonces, es medida de la conducta de un individuo. No es factible separar los dos términos. Se identifican plenamente. Luego, el orador no se reduce al ámbito de lo que dice, sino que lo que dice se supone que está respaldado por la autoridad moral de quien se presenta en público. ¿Quién sabe hasta qué punto es posible diferenciar al creador de una obra de arte, de ciencia, de técnica o de filosofía de su calidad meramente humana? De cuando en cuando se nos presentan ejemplos de seres agigantados por sus obras de creación intelectual, y estos mismos vegetan empequeñecidos, mediocres, arrastrándose en un espacio de inmundicias y errores. Es posible que así sea por excepción, pero generalmente al árbol se le conoce por sus frutos. Hay una relación indisoluble entre quien piensa y quien actúa. Sería fácil alegar, para justificar la conducta cotidiana, invocar al personaje desdoblado de Stevenson, pero no es lo habitual ni lo deseable. El público supone la firmeza moral de quien le habla y se entrega a él. Confía, de aquí nace naturalmente la responsabilidad personal de cada orador, porque nadie es capaz de adivinar, y este es el verbo, qué efectos producirá en un hombre cualquiera un determinado discurso. La palabra llega, golpea, rompe las resistencias orgánicas e intelectuales y una vez dentro, al establecerse, cobra fuerza y principia la metamorfosis imprevista. Tal vez por ello, el orador es en cierta forma un educador. Se transforma en elemento formativo del carácter de los demás, puesto que determina y condiciona hasta cierto grado la mentalidad, la sensibilidad, la conducta de los demás, lo cual es condicionante. Educa e instruye. Usemos de un ejemplo común, la guerra. Una y otra vez quien se dirige a la masa tiene que tratar de estos temas sobre la base, como ya se ha dicho, de que el auditorio está predispuesto, con simpatía, para aceptar sus aseveraciones. Los oradores de todos los tiempos son responsables en gran parte de las ideas de violencia, de odio, de guerra, que fructifican en los espíritus. Si los oradores en el mundo se propusieran no hablar de la guerra o condenarla sistemáticamente, se crearía un ambiente de amor y de paz. Nadie puede negar el poder de la palabra hablada. Por lo demás, hay que insistir con energía que la oratoria es un ejercicio circunstancial, pero que no obedece a modas ni a escuelas literarias o a mecanismos prefabricados intelectualmente. No interesa que algunos teóricos, aguijoneados por la prisa, por el smog interno que los envenena, atemorizados por la corporización de las máquinas computadoras, pretendan hacer del discurso una exposición lógica, fría, metódica, exclusivamente una serie de aforismos y dogmas, como quien recita con voz impersonal una lección de física. La oratoria está más allá y más acá de las modas. La moda, lo definió George Simmel, es una resultante de la lucha de clases. Aparece como signo de diferenciación clasista. La imponen los ricos para levantar muros entre ellos y los pobres. Pero los pobres imitan las modas, escalan el muro con la ingenua ilusión de confundirse con los explotadores, y otra vez los ricos ejercitan su discriminación inventando otra moda para repetir esta historia dramática. Nada de esto sucede a la oratoria. Ella responde de inmediato a una necesidad de comunicación directa entre el orador, que tiene algo que expresar, y su auditorio, que solicita la orientación verbal. El motivo del discurso, la calidad de los oyentes,
la finalidad que se persigue, todo ello combinado, dará la pauta al orador para hablar, experiencia que trataremos más adelante. En cualquier caso, los hombres nos entendemos, nos comunicamos mediante el intercambio de ideas, de imágenes, de emociones. No es natural separar estos elementos que habitualmente se complementan y hasta se confunden al amalgamarse, pero cada orador sabrá en su momento cuál ha de ser el tono preponderante, la tónica de su pieza. Yo he formulado para facilidad de mis alumnos estas sencillas preguntas previas al discurso: ¿dónde voy a hablar? ¿A quién le voy a hablar? ¿Para qué voy a hablar? Y por supuesto, contestadas estas sencillas y hasta pueriles interrogaciones, brotará el cómo debo hablar, más allá y más acá de toda moda y de toda escuela, pese a los modistos de la oratoria que quisieran fijar un molde único para sus intervenciones en los discursos de memoria que gritan. Y por último, hay una pregunta grave. ¿Puede enseñarse la oratoria? Si partimos del precepto clásico que afirmó: el poeta nace, el orador se hace, entonces sí. Pero independientemente de que los poetas también se hacen, puesto que el concepto de la inspiración se complementa con el del trabajo. Mi inspiración, nos dijo Baudelaire, está ahí en mi mesa de trabajo. Tenemos que convenir en que la elocuencia es factor innato en los individuos. Hay jóvenes que nacen oradores, al igual que los poetas. Ahora bien, si un joven nace verbo motor, verbo visual o verbo auditivo, lo único pertinente es ayudarlo a desarrollar sus facultades innatas, someterlo a ejercicios continuos, a experiencias frecuentes, llevarlo de la mano a la tribuna para que venza en primer término su timidez, que es la primera piedra que aparece, la inhibición, el miedo. Comprendemos que el maestro no da nada al alumno que éste no posea ya en potencia. El maestro trabaja con el temperamento. Se diferencia del alumno en que el maestro se empeña en inspirar dentro del alumno, define su estilo personal y colabora para su natural crecimiento. Es como colocarlo frente a un espejo ideal para que se pruebe la oratoria a su medida. Asimismo, es inaplazable deslindar el término oratoria en busca de su ubicación jerárquica. Antonio Caso, en su obra Estética, clasifica la oratoria como arte menor, lo que nos lleva a meditar en torno a la inconsecuencia de algunos juicios de valor que externamos fácilmente. Las manifestaciones del arte, nos decimos, no pueden catalogarse como superiores e inferiores. Cada expresión de arte tiene su contenido especial a que el deslinde obliga, y así de la misma manera que no podríamos comparar a Beethoven con Bach para dilucidar quién de los dos es mejor genio de la música, tampoco nos es dable dictaminar acerca de cuál arte es superior y cuál inferior. A fuerza de distintos, no hay posibilidad de compararlos. Simplemente, ¿es arte o no es arte? Pero lo interesante es que pese a esta apreciación injusta, el maestro Antonio Caso fue esencialmente un orador, no un filósofo creador de un sistema, sino un orador que hablaba de filosofía y filosofaba en sus discursos, por cierto, magníficos y elocuentes. De esto, de su elocuencia, lo acusa el maestro Samuel Ramos, quien, por su innata dificultad para expresarse en voz alta, no así cuando escribía, tuvo cierta alergia a los oradores. La pieza oratoria tiene la clasificación usual: contenido y forma. Trae un mensaje, ineludiblemente, pero puede presentarse en una forma estética. Ahora mismo podemos leer los discursos de Demóstenes, los de Cicerón, los de Mirabeau, y estimar su bella estructura sin importarnos mayormente su contenido, que ha perdido, por razón de las circunstancias, su militancia y su valor histórico. Perdura lo bello, la arquitectura de su forma, su vigor oratorio. Revivimos la emoción de su elocuencia. El discurso es una obra de arte. El orador es orfebre, concibe la pieza en conjunto, pero luego la modela fragmentariamente con sus más modernas herramientas y sus recursos más auténticos. Del discurso hay que decir lo que el poeta Juan Ramón Jiménez le dice a la rosa: no la toques ya más, que así es la rosa.
Y esto sucede cuando leemos, a tantos años de distancia, una oración de Jesús Urueta. Se goza la perfección de la forma, se paladea el gusto por el dominio del lenguaje, se vibra todavía con la llama de la elocuencia. ¿Qué razón tiene el poeta Ramón López Velarde cuando en el prólogo al breve volumen que contienen los discursos del divino Urueta recalca: el gran Barbey decía que la imaginación es la más poderosa de las realidades humanas. En los manteles de Urueta, la imaginación es la dama de carne y hueso que junta las manos a la altura de la boca y configura con los brazos desnudos la sublime puerta de vocablos, emociones e ideas. Tenemos que insistir en que la oratoria no puede ser calificada como arte inferior. Tampoco es lícito compararla con la literatura escrita, simplemente son géneros diferentes. Un discurso no es, como se ha llegado a suponer, una hoja escrita que se repite en voz alta. Revela precipitación en sus opiniones quien concluye que los discursos son un alarde de simples palabras. Cada palabra contiene un concepto. Es signo de una connotación. Solo los locos podrían hilvanar palabras inconexas, sin relación ni comunicación. Las palabras constantemente significan algo, aunque sea en último término, disparates. Lo que sucede es que quien experimenta fobias en contra de la oratoria descubre sus complejos por la carencia de facilidad para hablar en público. Padecen, ya se ha dicho, de una especie de tartamudez mental. La oratoria no está reñida con la ciencia, con la técnica, con la filosofía, con el arte, con la poesía. Ya lo había explicado Cicerón en su libro Diálogos del Orador. Jaime Torres Bodet, tan magnífico poeta, es un hombre de letras, un atildado prosista y en sus variados discursos son modelo de cordura, de exactitud en el lenguaje, de elegancia y de belleza. Y a nadie se le ocurriría afirmar que sus discursos están huecos, vacíos de contenido, carentes de doctrina. Hay buenos y malos oradores, eso es todo. Hay quien habla por hablar, quien careciendo de cultura solo usa lugares comunes, con deficiencias gramaticales, como aquel amigo orador que hablaba con faltas de ortografía. Pero la oratoria buena, clara, diáfana, profunda, bella, puede encontrarse entre los hombres cultos, inclusive políticos militantes. La oratoria es prueba de creatividad vital, de la realización integral del hombre. A mayor abundamiento, cuando los pueblos brillan en lo que Stephen Zweig clasifica como los momentos estelares de la humanidad, es cuando se multiplican los oradores. A este respecto, cabe citar al maestro Horacio Zúñiga. En efecto, si el retórico de la tribuna es detestable y peligroso, el orador verdadero es y ha sido siempre digno de todo elogio. Es más, si aplicamos a nuestro caso el axioma de Michelet, la elocuencia es el termómetro de la libertad, y si afirmamos con Gambetta que solo están mudos los pueblos y los hombres esclavos, tenemos que aceptar que el orador, en ciertos momentos, es el índice supremo de las libertades públicas, el exponente máximo del progreso político y social y el grito por excelencia de las conciencias manumitidas, el glorioso mensaje de su emancipación material y espiritual. El hombre que no medita, razona y habla es el hombre que golpea, que hiere, que mata. El puño cerrado se abre listo para el ademán fraterno, cuando la palabra tiende puentes luminosos. López Velarde rubricó el exquisito elogio para las manos de Urueta: la mano cirujana del aire. El ademán es compromiso de amistad, no evidencia de odios. El clásico varón demandaba: pega, pero escucha. Ha sido la palabra la que armonizó la comunicación entre el seráfico Francisco y las avecillas del cielo. La palabra hablada, la que prendió sus cláusulas éticas en labios de Savonarola. La palabra adelgazada en las picas del pueblo cuando cayeron los muros de la Bastilla. Palabras de sabio, de santo, de profeta, de mártir, de apóstol, de maestro, de reformador, de revolucionario, de arquitecto de sublimes utopías. Hay un abismo entre discurso leído y el discurso pronunciado directa, improvisadamente. El discurso leído parece el esqueleto de la elocuencia. Los entendidos admirarán los aciertos de la prosa y las verdades ahí contenidas.
pero nadie se entusiasmará con ese entusiasmo inteligente que es el que mueve a los individuos y a las multitudes. El discurso leído, además, como ya apunta Timón en el libro de los oradores, está expuesto a 1001 contingencias, llegando al estadio de la declamación y la representación teatral, todo lo que no es justamente la elocuencia. Este discurso memorizado o leído es algo así como una fotografía, que puede constituir una obra de arte, ¿por qué no? Pero que no dejará de ser una pieza estática, quieta, muerta, carente de la vida que circula, se mueve y se está transformando continuamente en el proceso de la metamorfosis, de la evolución creadora. Verdaderamente, el orador es lo que dice, pero además, ¿cómo lo dice? ¿Qué fuego, qué vibración, qué ritmo, qué sangre corre por las palabras y las transforma, las ilumina, las proyecta como un temblor o como una tormenta, como un murmullo o como una tempestad? El orador es lo que dice, cierto, pero su voz tronante o melodiosa acaricia o golpea, seduce o anatemiza, glorifica o maldice, sube al Tabor o sucumbe en el Gólgota. El orador es lo que dice, pero también cuenta con la elocuencia de su rostro, de los relámpagos que nacen en sus ojos, de las manos cirujanas del aire, del magnetismo que emana el cuerpo entero. Así se explica la reacción que provoca la oratoria cuando la masa, obedeciendo a la psicología de las multitudes que analizó Gustavo Le Bon, se arrebata y se conduce como hipnotizada, como cediendo al embrujo de la flauta mágica. Desde otro ángulo, ninguna actividad estética produce mayores satisfacciones al creador que la oratoria. No se trata de emular a Leonardo da Vinci cuando coloca la pintura a la cabeza de las artes, pero independientemente de la jerarquía que ya comentamos, a propósito de Antonio Caso, el goce estético máximo lo recibe el orador. Pronunciar un discurso es sentir gradualmente cómo las palabras, sabiamente manejadas, van adueñándose del auditorio. El orador mira, palpa, mide el efecto inmediato de su elocuencia, experimenta la satisfacción de comprobar el poder de su convencimiento, hasta que llega el minuto en que tiene a sus oyentes suspendidos del hilo de su verbo. La oratoria salta los muros del silencio, de la indiferencia, rompe los cercos, evade las trincheras y entra a saco a la ciudadela defendida, dueño y señor de la atención de todos, viendo cómo se cumplen sus propósitos inmediatos. Hay más, la palabra penetra la conciencia de quien escucha, pero además ahí permanece, en los meandros de la subconsciencia, y nadie puede vaticinar cuándo ni cómo germina dentro de cada persona. Sembramos discursos. No soñamos cuál puede llegar a ser la cosecha. Las voces se bifurcan como raíces en las entrañas, en espera de brotar potentes ramas y árboles gigantes con sombra generosa, o nidos de pájaros y de auroras. Este ensayo es, pues, tributo de lealtad a la palabra, testimonio de amor al verbo, lealtad a la integridad de las tribunas. Nadie pretenda jugar a la oratoria. La oratoria no es una finalidad en sí, sino un medio, el más eficiente para cumplir con fines humanos. El orador cumple una artesanía, un oficio, y como todo quehacer tiene su técnica y su genio. El genio produce la elocuencia, las reglas, la práctica culmina en la oratoria. El orador no es el malabarista de los conceptos, no sostiene el pro o el contra, como calumnia Sócrates, Aristófanes en las nubes. Se supone que el orador es el caballero de la verdad. El orador, se acepte o no el calificativo, es un misionero, el propagandista de las causas justas, expositor de los ideales nobles, cantor de la solidaridad, del apoyo mutuo, del amor. Sófocles advierte esta cualidad innata cuando en su obra Edipo en Colona nos dice: «Eres famoso para hablar, mas no sabes que no es posible hacerlo en todo tema continuo igual». El poder de la palabra es infinito. Por ello es que hay que cuidar celosamente de su empleo.
Hablar con prudencia es tarea de discretos. Hablar por hablar es negocio de gente necia. Que no tengamos que arrepentirnos nunca de las palabras que hemos proferido, las que sembramos a lo largo de las tribunas. Que no tengamos que ir a recoger avergonzados los trozos de la palabra que empeñamos un día y rompimos luego. Quitarle a la palabra su máscara. Tener valor de desnudar las palabras hasta que sean nuestras, nuestras para siempre. Esto es lo que cumple el hombre cabal, el hombre hombre. Porque cuando yo era niño hablaba como niño, pero ahora que ya soy hombre, hablo como hombre. Así nos educó Pablo el de Tarso, quien con su sabiduría y su caridad fue un gran orador.